Entonces lo que queremos es que ellos nos Le reconocemos el gran esfuerzo que está haciendo al acompañarnos y al preparar pues, esta presentación. Nada más un detalle. Si nosotros de entrada en este discurso, si yo tuviera grabado en vivo lo que acabas de decir a nosotros en Morelos, que estamos compartiendo la minería, y que el mejor argumento que ellos tienen es de que el agua que vamos a utilizar no va a dañar la que ustedes ya tienen. Si yo hubiera desde este lado captado tu frase, a nosotros nos friegas tú misma con ese discurso. Hay que informarse mucho, porque no es cierto que la minería es buena. No es cierto. Bueno, nos hacen, en todo caso decir, nos hacen creer que la minería en primera instancia es buena, pero no es buena en ningún sentido, porque ni siquiera los aparatos de las computadoras que utilizan un porcentaje mínimo de los metales de la minería está justificado para que exista la minería. Entonces, sí, como que invito a que se informe qué es esta parte y ver en ese sentido que de lo que existe podemos garantizar que el elemento agua no vaya destinado a la minería por ningún motivo. Gracias. Sí, excelente observación. Habría que aclarar algunas cosas a ese respecto. En la vida cotidiana, en la vida diaria que todos los seres humanos llevamos, obviamente los metales son de uso, ¿no? Por ejemplo, el extensible de este reloj. Pero metales de minería tóxica, metales preciosos que llaman de oro y plata, que es por lo que las condiciones mineras realmente se está haciendo mucho daño. Eso es a lo que yo me refiero, en ese sentido de la minería de metales preciosos. Sí, es correcto, aunque ahora ya también el imperio ha puesto los ojos en el litio, ¿no? También, ¿sí estamos de acuerdo? Y el litio es un mineral o un metal que es muy útil para los teléfonos celulares, todo eso. Y todos usamos teléfonos celulares. O sea, a lo mejor el planteamiento le faltó un poco de claridad. Estamos de acuerdo, hay que ser más, o sea, tu observación es muy correcta. Nosotros consideramos, por ejemplo, que hay objetos de la vida cotidiana como ese tripié que es de aluminio, como esas ventanas que son de hierro. O sea, necesariamente debe de existir un cierto tipo de minería. El problema estriba en el esquema de minería que se impuso después de que Salinas modificó la ley de mina, ¿no? La ley minera en el 92, lo señalé yo hace un rato. Por ejemplo, hace algunas semanas leí una noticia en La Jornada donde dicen que del año 2000 al 2018 se han extraído más minerales en general, o sea, en esos años, que en 300 años de colonialismo español. Entonces, o sea, la dimensión pues es diferente. Hay, por ejemplo, cuando estuvimos en Salaverna, por ejemplo, en Zacatecas, todavía hay una mina, pero de esas de cuevitas que te metes y todo ese rollo. Pero la intención de la empresa es hacer minería a cielo abierto y devastar todo el cerro. Inclusive ahí corrompieron a la población, crearon un poblado que se llama Nueva Salaverna, que son casitas geo, y los mandaron pues lejos, pero hay como 5 familias que están resistiendo ahí. 30 o 30, algo así. Entonces, obviamente, la manera en que se ha manejado la minería, y sobre todo con los metales preciosos o suntuosos, ¿no? Es como se ha llegado a la devastación. Pero en definitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay que perder el razonamiento de que la civilización, los seres humanos necesitamos metales, pues. Pero metales no para andar con un collar de oro o no para, digamos, para saquear y destruir, como por ejemplo el cerro de San Pedro, ¿no? O sea, esa es la minería que se está, o sea, minería tóxica, minería devastadora, ¿no?
Porque al final de cuentas, pues, toda actividad humana impacta, ¿no? Toda actividad humana impacta, pero debe de ser un mínimo impacto, ¿no? Porque si no decimos, bueno, que no se saque el litio de donde lo pretenden saquear, pero pues entonces ya no usemos celulares, ¿no? O sea, si queremos, ¿no? Entonces yo creo que eso se refería a la compañera Emma, ¿no? O sea, que debe de haber una minería racionalmente no tan devastadora. O sea, esa es la situación. No sé si quedó claro, pero tu observación me parece muy buena. Y qué bueno que se está aclarando. Turno. Mi nombre es José Isaac Estrada, Jurado. Igual vengo del Estado de México y pues recientemente me he integrado a la Escuelita del Agua. Me agrada esta participación, me agrada esta conciencia y pues me toca a mí abordar, pues voy a tratar de ser claro y también breve sobre uno de los consensos que me parecen muy interesantes, que es el cerrar las puertas a la privatización. Este consenso que viene en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas y la construcción del buen gobierno del agua. Pues yo creo que estamos de acuerdo en este punto de cerrar las puertas a la privatización y a cualquier tipo de modalidad o política que tenga que ver con el acaparamiento del agua, con el acaparamiento de este vital líquido. Bueno, porque hay que definir, ¿no? La privatización pues es un arreglo en el que los servicios, los bienes públicos y el bien común es controlado por una entidad excluyente que está lejos de que sea el pueblo. Finalmente esta entidad excluyente pues viene siendo los bancos, el Banco Mundial, corporaciones, empresas transnacionales, que lo que buscan es quedarse con este bien común y gestionar todos los riesgos que conlleve en todas las obras hidráulicas. Buscan quedarse con esta agua, que finalmente es un agua que tiene que regresar a un ciclo y es un bien común. Esta agua es un bien común no solamente para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Es por eso que estamos aquí tomando en cuenta todos estos consensos, porque hay diferentes formas de privatizar. Una de las privatizaciones es como lo que mencionó el profesor. Bueno, pues es las grandes concesiones. Estas grandes concesiones que se dan de un control del agua casi total o parcial, ¿no? Y se deja muy pocas veces el agua para los pueblos originarios. Esa es una forma. La otra forma también que ya se ha mencionado es, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, que tienen un claro ejemplo, es por ejemplo Promagua. Aquí el Banco Mundial le dio un crédito a Promagua y Promagua se lo dio a los municipios con un esquema de que ellos pueden dirigir las nuevas políticas públicas. Esa es una, y otra, aumentaron los costos, ¿no? Porque pues finalmente ellos dirigen las nuevas políticas, dirigen la nueva gestión del agua y los costos aumentan en un 200, 600%, que ese es un ejemplo en territorio nacional. Hay muchos tipos de ejemplos de acaparamiento. Por ejemplo, desde el 2001 que se ha mencionado Aguas de Barcelona en Coahuila, Saltillo, fue una forma de privatizar el agua y donde finalmente los usuarios empezaron a pagar más. También hay otra forma de acaparamiento, de privatización, que es por medio de la tecnología. La tecnología generalmente se queda nada más en un sector pues técnico-científico y esa tecnología no está al alcance de muchos usuarios y se me ocurre, por ejemplo, la planta de Tula, de Atotonilco, que es una planta de tratadora de aguas residuales y me gustaría saber a quién le pertenece, ¿no? ¿Quién tiene la concesión de esa agua residual? Porque no solo el agua que viene pura de calidad o el agua potable, sino también el agua que está contaminada. Me gustaría
saber a quién le pertenece o a quién le pertenece el agua que se va a acumular en el túnel del hemisferio oriente, pues tengo la idea, la verdad hay que pues consultar más datos, pero sé que es de una corporación de Carlos Slim. Entonces, pues esa agua no que es del bien común, entonces ¿por qué en este caso está perteneciendo nada más a un sector? A un sector que es privado, porque manejan muchos esquemas, hay esquemas y arreglos, y lo que buscamos en este consenso es tener un esquema que sea público-comunitario y que no sea un esquema público-privado o simplemente privado, ¿no? Es lo que aborda básicamente este consenso. Esos son los elementos críticos y los elementos de reto, los elementos que nos interesan, los retos que tenemos próximos, son promover herramientas para la auditoría y regreso a manos públicas de sistemas privatizados. Es decir, que haya una contraloría que sea transparente estas auditorías y que estas auditorías sean manejadas por consejos de cuenca que sean de la comunidad, que se gestione, que sea un sistema de gestión integral, que no sea solamente ambiental, sino que sea ambiental, que sea social, que sea de calidad y que sea claro. Eso es lo que buscamos, mecanismos, instrumentos, herramientas para tener un acercamiento a qué está pasando con esta gestión del agua, qué está pasando con esta privatización, porque hay muchos casos, en toda la República hay muchos casos, hay megaproyectos que están en mano y pues no es muy claro, muchas veces esto no es muy claro. El otro punto, el otro reto es no hay uno antes es no permitir el lucro en la administración y operación de obras hidráulicas en los sistemas de agua y saneamiento. Bueno, está muy de la mano con estas auditorías. Y también está muy de la mano, creo que también es un reto, aunque también es un punto, es un consenso, la democratización del agua, que es el siguiente punto, que es el número 8. Pues no hay planación en la continuidad de los sistemas, son controlados por presidentes municipales en turno, o sea, el que le tocó en este momento es el que gestiona el agua y es el que lo administra y es el que toma las nuevas políticas y se puede ir modificando, ¿no? Aparentemente con nuestro nuevo presidente pues tenemos, nos hace ver que tenemos esas ventajas, pero solo es en turno y luego después o sea, si no estamos preparados, como le mencionó el profesor, si no estamos preparados y si no lo vamos haciendo, en unos 5 años, en unos 10 años ya cambió el que está en turno y pues ya vienen finalmente otras políticas, ¿no? La otra es, el agua se distribuye según criterios económicos y políticos y círculos viciosos de falta de pagos por mala calidad y servicios y falta de legitimidad, que es pues nosotros también tenemos la responsabilidad, ¿no? Pero pues muchas veces como usuarios no se hace ese pago porque como que no está nada claro, porque no hay legitimidad en que se esté llevando bien los reglamentos, que se esté siendo muy claro la ley de aguas nacionales. Bueno, regresando un poco con el consenso anterior, pues toda la ley de aguas nacionales nos da claridad, pero de que el agua es mercantil, que el agua solamente es pues sí, es una mercancía de quien tiene más beneficios es quien la compra y no como un derecho, ¿no? Y el otro es, usuarios fuera de cabecera tienen que autogestionar sus servicios y pues, ¿cómo autogestionamos los servicios si también está privatizado las tecnologías, si está privatizado el mismo agua, los territorios? ¿Cómo hacer un contrapeso cuando incluso el agua que se vende de corporaciones en refrescos tiene un mayor costo que finalmente lo que
que si fuera democratizado, que si fuera un bien común para todos, pues yo creo que nos saldría más económico, no sé si sea la palabra correcta. Y bueno, para las propuestas para la ley, garantizar respeto por los sistemas comunitarios del agua como sujetos de derecho y priorizar su acceso y recursos públicos para cumplir derechos del agua. Perdón que lea. Y el otro es democratizar sistemas municipales y comisiones estatales y planes elaborados por juntas municipales que incluyan sistemas comunitarios. Estos son las propuestas, y la propuesta que a mí me llama la atención, la última, garantizar acceso equitativo prioritariamente para el uso doméstico y servicios públicos. Creo que eso es lo que, pues, por lo que yo creo que la mayoría estamos aquí, porque pues no pertenecemos a este sector minero, ni pertenecemos a este sector privado, ¿no? Lo que queremos es un derecho de agua para todos. Y pues esa es mi participación. Pues vamos a acelerar los casos, Isaac. Vamos a acelerar un poquito las participaciones porque todavía tenemos que agotar varios puntos. Y bueno, el consenso número 9 es el de priorizar el agua para la soberanía alimentaria. Y partimos del concepto de qué es el ser soberano. El que nadie te controle, el que no dependas de alguien más. Y la soberanía alimentaria sería aquella derecho de los pueblos que tienen para incidir para participar en las políticas agrícolas en este caso. El derecho que tiene el consumidor de saber a qué consume, de qué calidad, cómo lo consume. El derecho que tiene el campesino de decidir qué siembra y cómo lo siembra. El derecho que tienen los países de poder importar lo que su deseo convenga. Y el derecho que tenemos nosotros para también hacer esa participación ciudadana e incidir en estas políticas agrícolas. Desafortunadamente, este esquema cambió, como bien nos decía el profesor Ricardo, con la situación del Tratado de Libre Comercio. Se apostó en México por los monocultivos. Y los monocultivos quiere decir que se apostó en una superficie de tierra a solamente cultivar un solo producto, llámese maíz, frijol, cebada, con el argumento de que esto iba a garantizar la situación de la alimentación mundial o la demanda mundial. Pero pues eso realmente es una mentira, puesto que esto no ha contribuido ni ha erradicado la situación del hambre en el país. Y lo que sí ha provocado es de que haya deforestación en los suelos, no es la palabra deforestación, se llama degradación, perdón, en los suelos, y que pues los países dependamos de un monopolio agrícola, es decir, que tengamos que importar más. Y tristemente en México existe esta crisis porque pues México otorga muchísima agua a productos que se exportan. Importamos más de la mitad de los productos que consumimos y todo lo nuestro, lo bueno, pues lo mandamos al extranjero. Entonces esto es pues una gran crisis. Dice ahí, las grandes empresas agroexportadoras están desplazando la agricultura social a través del acaparamiento de derechos de agua. Siguiente, por favor. Aquí hay una laminita que encontramos, es una información tomada de la columna Criminalización de los campesinos mexicanos, escrito por Miguel Concha para La Jornada, el 12 de octubre del 2019. Y es algo que me causó mucho ruido porque para mi gusto atenta con la soberanía alimentaria, pues dice: los peligros de la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. El diputado Heraclio Rodríguez Gómez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Te mencionamos algunos puntos por los que esta reforma no debe de ser aprobada. Y dice que privatiza semillas nativas, se protegerían los intereses de grandes transnacionales, se promovería la propagación de semillas transgénicas y junto con ellas la contaminación de semillas nativas. Además de que criminaliza a campesinos y campesinas mexicanos. En el artículo 54 establece penas de entre 2 a 6 años de cárcel, principalmente a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida. Atenta contra las comunidades campesinas e indígenas. Esta reforma violenta los derechos humanos fundamentales de comunidades indígenas y campesinas y pone en riesgo la existencia de las mismas. Y nos hace
pues una propuesta de que defendamos nuestro maíz. Entonces, de ser procedente, de ser cierta esta pues iniciativa, pues consideramos que sí atenta con nuestra soberanía alimentaria de igual forma, así como se ha venido pues transgrediendo a través de estos últimos años. Siguiente, por favor. Estas empresas, las grandes agroexportadoras, reciben la mayor parte de agua y energía subsidiada. Tenemos que existe una figura del subsidio agrícola llamado T09, algo así, en donde nada más subsidia, o bueno, se tiene detectado que el subsidio en cuestión de la energía es para pues, las grandes empresas y que pues para los pequeños productores o nuestros campesinos pues no están dentro de ellas. Entonces esto es, le da validez pues nuevamente a las grandes corporaciones y a nosotros nos deja pues en estado de indefensión. Siguiente, por favor. Nos habla que las mesas directivas de los distritos de riego conocidos como ANUR operan con la opacidad y ejercen poder político localmente. Y el Congreso de la Unión nos habla también que Conagua entregó 949 concesiones irregulares en zonas de reserva. Entonces esto nuevamente viene a vulnerar pues, nuestra soberanía alimentaria a través de la hidrocasia, el acaparamiento, despojo de nuestra agua. Siguiente. ¿Cuáles son las propuestas para la ley de acuerdo de la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida? Es poner un tope al volumen de agua que una persona física o moral puede concesionar. Y ahí nos menciona que ese tope sería de 600,000 metros cúbicos al año por usuario, para así tratar pues un tanto de frenar esta hidrocasia o acaparamiento o despojo del agua. Ahí podemos observar una gráfica circular en donde nos habla que pues el 24% es de actividad agrícola, 50% industrial, pero la disfrazan como una actividad agrícola cuando el término correcto es agroindustrial. Entonces entra en toda esa gama del 50%. Siguiente, por favor. El siguiente consenso es garantizar acceso pleno a la información. Y tenemos una gran crisis por falta de información sobre la calidad del agua. Nos dice que gastamos 60,000 millones anuales en agua embotellada y pues sí, tristemente con el argumento de que nuestra agua no es salubre, no cumple con la calidad que debe de ser, pues nos obligan o nos meten así como que en la idea de que debemos de consumir y consumir agua embotellada, cuando pues realmente desconocemos si el agua de nuestros hogares sí es o no es potable, porque por ejemplo en mi comunidad, que es un pueblo originario aún, todavía mucha gente bebe agua de la llave, de la red, y pues no ha tenido hasta ahorita problemas con esa situación, ¿no? O no hemos tenido, porque bueno, al menos yo sí la filtro un poquito, pero pues desafortunadamente no sabemos a bien qué tipo de calidad de agua estamos consumiendo, y esa es una tarea que pues tendríamos que hacer a través de nuestros sistemas comunitarios de agua, que mandemos a estudiar esa agua y tengamos esa certeza y dejemos de consumir y sobre todo de contaminar, porque tristemente hay un estudio en donde dicen que de cada 6 botellas de plástico que se adquieren, solamente 2 se reciclan, entonces toda la demás se genera y pues ya sabemos las consecuencias ambientales que esto nos trae. Siguiente. Con el pretexto de seguridad nacional, autoridades no permiten acceso a la información sobre el agua. Esta es una gran crisis porque pues se dice que el agua es un asunto de seguridad nacional y por lo tanto cuando nosotros queremos conocer a través de acceso a la información y transparencia, por ejemplo, cuántos litros de agua se utilizan en una mina para el fracking, pues no nos pueden dar ese acceso porque pues es un tema de seguridad nacional. Entonces es así como que una gran casco protector para las grandes empresas y a nosotros pues nos dejan igual, ¿no? O sea, sí, en estado de indefensión. Siguiente. ¿Qué propone la ley al respecto? Pues a través de Agua para Todos se propone garantizar acceso a la información y mapas en líneas con solicitudes de concesiones y factibilidad de servicios hidráulicos. Se proponen las mediciones telemétricas, la calidad del agua, contratos con privados, cumplimiento, es decir, conocer los contratos con privados, el cumplimiento de concesionarios con normatividad, el resultado de inspecciones, condiciones particulares de concesiones, descargas, entre otros.
En pocas palabras, saber todo del tema del agua, que no haya reserva, que no haya pues, confidencialidad en este tema. Siguiente, por favor. Dice, no permitir reserva de información ni cláusulas de confidencialidad de investigación sobre el agua. Que nosotros podamos acceder a esa información y saber realmente quién está, por ejemplo, quién es el representante de cierta minería, cuántos litros está ocupando, si la está saneando, todo ese tipo, y que no haya reserva en la información. Siguiente. Y ya se terminó. Muchas gracias.